Buenas tardes. Parece medio raro porque se está transmitiendo online, a nosotros nos rebota aquí. Pero bueno, esto, como estaba previsto, es una charla abierta del Instituto de Teoría y Técnica Contable al que pertenecemos. Gracias. Para informar sobre los cambios que hemos tenido recientemente en algunas simplificaciones de la resolución 539. Se va a centrar básicamente en las novedades, luego de una breve disertación que le va a dar mi compañera, actual presidenta del Instituto de Teoría y Técnica Contable, Nelida Pozzi, y luego podrán hacer preguntas, todas las que quieran, consultando. Como estamos justamente online, nos vamos a pedir que levanten la mano y les vamos a acercar el micrófono, o si no vamos a repetir la pregunta para que pueda también llegar a los que no están hoy acá, que hay bastantes personas conectadas en este momento. Ya saben que seguimos dando, hay algunas caras que hemos visto en las consultas, que seguimos dando los días miércoles por ahora solamente, al efecto del ajuste por inflación. Por el mes de agosto continuaremos en ese mismo horario. Así que comenzamos. Bueno, buenas tardes. Como mi compañera dijo, mi nombre es Nelida Pozzi. Y bueno, qué día hoy, ¿no? La verdad que un día que arde este. Bueno, vamos a tratar de concentrarnos en el tema de ajuste por inflación, concretamente. Vamos a hacer un breve repaso de las opciones que ya figuraban en la resolución 539, porque en realidad tenemos que partir desde allí para después ver cuáles son los cambios que plantea la resolución 553. 539 fue aprobada el 29 de septiembre del 2018, modifica la resolución 536, estableciendo que se va a reanudar el ajuste por inflación. Recordemos que iban surgiendo distintas resoluciones que decían que había que suspender la aplicación del punto 3.1 de la RT17 y 2.6 de la RT41, que eran los puntos que establecían la expresión en moneda homogénea, que había que revisar el parámetro cuantitativo de la tasa de inflación acumulada en los últimos 3 años, que fuera 100%, que se venía dando sin ninguna duda. No veníamos ajustando por inflación porque estaba suspendida la aplicación de esos puntos. Y finalmente también modifica el índice que se va a utilizar para ajustar por inflación. Sabemos que en la RT6 figuraba que el índice, en el caso de ajustar por inflación, que debía utilizarse era el IPIM, el índice de precios internos mayoristas elaborado por el INDEC, y con la resolución 539 se modifica ese índice, formándose un índice que es una combinación del IPIM hasta diciembre del 2016, y desde allí se incorpora el índice de precios al consumidor a nivel nacional. Los índices están publicados en la página de la Federación y obviamente también en la página de nuestro Consejo. También se modifica la definición de reexpresado. Recordemos que, de acuerdo a la resolución técnica 41, para determinar si una empresa califica como ente pequeño o mediano, una de las cosas que debíamos mirar son las ventas que ha tenido la empresa en el ejercicio anterior. Y como lo que establece la norma es base diciembre 2014, los 15 millones hasta 15 millones para ser un ente pequeño, más de 15 millones hasta 75 para ser un ente mediano, todos esos valores están expresados en moneda de diciembre del 2014. Para hacer la reexpresión, antes teníamos que usar el IPIM. Ahora, para hacer la reexpresión de ese nivel de ventas, se va a usar también este índice combinado. Y establece la información a presentar y brindaba algunas opciones adicionales a las establecidas en la RT6. Esto era importante remarcarlo porque ya la resolución técnica 6 establecía 2 opciones. Una de ellas era poder presentar los resultados financieros y por tenencia, que incluye el RECPAN, en un solo renglón, en el momento en que se ajustase por inflación.
y la otra era aplicar coeficientes promedios, o sea, que incluyeran periodos mayores a un mes, siempre que no se distorsionara la información que se estaba obteniendo. Estas dos opciones ya figuraban en el texto de la RT6, o sea que en un principio las podíamos utilizar todos los ejercicios económicos en que ajustásemos por inflación. En cambio, las opciones adicionales que establecía la resolución 539 eran para aplicar solo en el primer ejercicio en el que se reanudara el ajuste por inflación. Dada la complejidad que se suponía ajustar por inflación, se daban una cierta cantidad de opciones que simplificarían el trabajo en este primer ejercicio. Recordemos que la resolución técnica 6 había sido modificada por la RT39, estableciendo que en el momento en que se reanudara el ajuste por inflación, iba a haber que remontarse a la última vez que se había ajustado. En nuestro caso, en nuestro país, eso era con fecha septiembre del 2003. Quiere decir que una empresa cuya fecha de constitución haya sido anterior al 2003, que ya había ajustado por inflación en aquel momento, tenía que remontarse y reconocer todo el efecto que había tenido no mostrar el ajuste por inflación en estos años completos de una sola vez. No tiene nada que ver con la normativa que se había aplicado la última vez que se había ajustado por inflación en el año 2002-2003, donde sí se estableció que había un periodo de inestabilidad desde el 1 de enero del 2002, suponíamos que la moneda de diciembre del 2001, todos los valores que figurasen ahí, ya eran moneda de poder adquisitivo de diciembre del 2001. O sea que la complejidad de hacer este ajuste por inflación con las normas contables vigentes era muy superior a la que hubo que hacer en la última vez que ajustamos por inflación. Información comparativa obligatoria, estado de flujo de efectivo obligatorio para todos los entes, o sea que no revestía la misma complejidad que el último ajuste y hay una realidad. Grandes cantidades de profesionales jamás en su vida habían ajustado por inflación y los que habían ajustado por inflación no lo habían hecho bajo esta normativa, cosa que hacía que fuera mucho más complejo reanudar el ajuste por inflación. Vamos a ver entonces qué estableció la resolución 539. Bueno, que la tasa acumulada de inflación en los últimos 3 años superaba el 100%, que se estaban cumpliendo los factores cualitativos que también figuraban en la RT17 y que se debía empezar a aplicar la resolución técnica 6 a partir del 1 de julio del año 2018. Recordemos que la resolución 539 se aprueba el 29 de septiembre del 2018. Por otro lado, aclaraba que los estados contables que cerraran al 30 de junio del 2018 no debían aplicar el ajuste. Por lo tanto, iban a tener que elaborar una nota en esos estados contables indicando que no aplicaban el ajuste, pero que en el próximo ejercicio económico iban a tener que ajustar por inflación y hacer una breve descripción del efecto cualitativo, al menos, que produciría eso en nuestra empresa. Por otro lado, también establecía un periodo de transición. Las empresas cuyo cierre era 1 de julio del 2018 al 30 de diciembre del 2018 podían optar por no realizar el ajuste por inflación en ese momento. Si pensamos en las fechas de las que estamos hablando, realmente había empresas, un cierre del 31 de julio del 2018, básicamente hasta podían estar concluidos los estados contables a esa fecha. Pero que si utilizaba esta opción de no aplicar el ajuste por inflación en ese cierre de ejercicio, iba a tener que informarlo en una nota y por otro lado, iba a perder la opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo. O sea que de alguna forma se permitía, pero se le daba una penalización a la empresa que no ajustaba por inflación porque iba a perder una de las opciones
que brinda mayor ahorro de trabajo, diría, en el momento de que tuviera que ajustar por inflación. Pensemos si teníamos el cierre del ejercicio actual y teníamos el cierre del periodo de transición, que era el 1 de julio del 2018, el año en que la empresa tuviera que aplicar, supongamos ahora, 31 de julio del 2019. La empresa el 31 de julio del 2018 había optado por no aplicar el ajuste informando esta decisión en sus notas. Ahora iba a tener que ir al inicio del ejercicio comparativo, o sea, 31 de julio 2017, reexpresar allí, llevar ello al 2018, al 31 de julio del 2018, reexpresar allí, para después recién poder hacer el ajuste por inflación en este cierre 31 de julio del 2019. Eso es lo que se estaba planteando. Si no ajustamos en este momento, porque el cierre está en el periodo de transición, luego vamos a tener que hacer todo el trabajo completo e ir 2 ejercicios atrás. Pensemos, por ejemplo, en el estado de evolución del patrimonio neto. La columna del ejercicio actual parte de saldo al inicio de este ejercicio. Si yo cierro el 31 de julio del 2019, el inicio de este ejercicio sería el cierre del año anterior. Pero la columna del comparativo es el cierre del 31 de julio del 2017, hasta donde tendría que llegar. ¿Cuáles otras eran las opciones adicionales que establecía la 539 a la RT6? No determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio, que es lo que vimos que perdían las empresas que no habían ajustado en el cierre, porque su cierre caía en el periodo de transición. Aparecían también opciones en los pasos para la reexpresión. Aparecía una simplificación en la información complementaria requerida en la interpretación 2, la aplicación del método del impuesto diferido también tenía una simplificación, y la presentación de la información ajustada por inflación en forma sintética si la empresa era un ente pequeño y aparte presentaba su estado de flujo de efectivo por método directo. Vamos a desarrollar un poquito estas opciones. La primera opción que vimos era no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del periodo, del ejercicio. O sea que el único estado que debíamos presentar con la información comparativa era el estado de situación patrimonial. Obviamente, este estado y la información complementaria que correspondiera a este estado. Quiere decir que si cerrábamos, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2018, en ese periodo íbamos a reanudar el ajuste por inflación, no íbamos a tener que ir al inicio del comparativo, que sería el 31 de diciembre del 2016, sino que íbamos a ir únicamente al cierre del ejercicio anterior. Esto fue lo que hicimos, o esta opción la utilizaron creo que todos los colegas que elaboraron estados contables al 31 de diciembre del 2018. Esta es una de las opciones que todos hemos utilizado. ¿Qué otra opción? Opción en los pasos de la reexpresión. El tema de la anticuación de los bienes de uso. ¿Qué pasaba si no teníamos información de qué fecha era el origen de los bienes de uso que la empresa tenía? Algunos colegas se horrorizaban ante este hecho, pero hay empresas que genuinamente no saben. Uno a lo mejor empezó a trabajar en una empresa y no tiene la información anterior del colega que estaba antes, de qué es la fecha de anticuación. Y bueno, para poder hacer la reexpresión, obviamente necesitamos poder saber ese valor, moneda de cuándo era. Entonces se prevé esta situación y se permite llamar a un tasador que nos pueda dar un valor teniendo en cuenta la anticuación que tiene ese bien. Por otro lado, pensemos que la última vez que habíamos ajustado por inflación dijimos que era en septiembre del 2003 y que habíamos aplicado una RT6 que era totalmente distinta a la que teníamos que aplicar ahora. ¿Cómo íbamos a considerar ese último ajuste? ¿Como un ajuste parcial?
y lo íbamos a tener que eliminar y hacerlo ahora yendo hasta el momento de origen, por ejemplo, de las partidas que tenemos de antes del 2003. Bueno, esta resolución permite partir de los valores que teníamos en el 2003. O sea que suponemos que eso ya es moneda del 2003, del momento en que dejamos de aplicar el ajuste, y podríamos partir tanto para aplicar a los activos, pasivos y patrimonio neto, un coeficiente que parta desde esa fecha. Tomar como válido el ajuste que se había hecho previamente. La otra opción era la información complementaria requerida en la interpretación número 2, que habla del estado de que dice la interpretación y yo estoy trabajando, tendría que mostrar cuáles eran los que afectaban al efectivo y los equivalentes de efectivo. Bueno, la interpretación 2 decía que si éramos un ente pequeño podíamos no hacer esto, no presentar esta información. Lo que hace la resolución 539 es decir que cualquier ente, no solo los entes pequeños, podrían no presentar esta información. La aplicación del método del impuesto diferido. ¿Qué tema? Pensemos que en este momento los únicos entes que están obligados a aplicar el método del impuesto diferido son los entes medianos y los entes grandes, o sea, los entes que aplican la tercera parte de la RT 41 y los entes que aplican la RT 17. Vamos a suponer que una empresa previamente no había reconocido ninguna diferencia temporaria porque justo coincidían las normas contables con las normas impositivas. Pero si vamos a ajustar por inflación, la medición contable de los activos y pasivos, sin ninguna duda, no va a ser la misma, por lo menos de algunos activos no monetarios que antes los medíamos a costo, concretamente los bienes de uso. O sea que los bienes de uso en la contabilidad van a quedar por un valor mayor si previamente coincidían contable e impositivo que para impositiva. O sea que van a surgir diferencias temporarias y sí o sí vamos a tener que aplicar este método. La dispensa que dio la resolución 539 es que podrán no reconocer diferencia surgida del ajuste de los terrenos. Terrenos que supiéramos que no se van a vender en el corto plazo por esa diferencia entre la medición contable e impositiva únicamente de los terrenos, no reconoceríamos los pasivos por impuestos diferidos que se generarían. Por los otros bienes sí deberíamos reconocerlo. Parece una simplificación bastante acotada y recordemos que todo esto era para el primer ejercicio de aplicación únicamente. O sea que hasta las diferencias temporarias que surgieran por el ajuste por inflación de los terrenos, en el segundo ejercicio íbamos a tener que reconocerla. Todas estas simplificaciones eran opcionales y aplicables en el primer ejercicio en que reanudábamos el ajuste. Y los entes pequeños que presentaran el estado de flujo de efectivo por método directo podían presentar la información ajustada por inflación en forma sintética, por totales. Esto se ha discutido si una vez que se presentase así. Imaginémonos cómo queda mostrado el estado de flujo de efectivo si presentáramos todos por totales. La variación del efectivo, efectivo al inicio, efectivo al cierre, variación neta del efectivo, causas. Actividades operativas, el total. Flujo neto de efectivo generado, utilizado por las actividades operativas. Actividades de inversión, el total. Actividades de financiación, el total. Variación neta del efectivo. Habría que ver si realmente esto es el método directo o qué es, porque realmente no muestra nada. Obviamente, para poder deducir cuáles eran los flujos totales que habían surgido por las actividades operativas, uno lo que hacía era calcular cuál era el flujo que correspondía a las actividades de inversión y las actividades de financiación, que en general
eran pocos flujos, o sea que era sencillo este cálculo, inclusive uno podía exponerlo en el Estado desagregado, cobro por venta de bienes de uso, no sé, obtención de un préstamo en actividad de financiación, si correspondiera, lo mostraba ajustado por inflación, sacaba esos flujos y por diferencia para llegar a la variación decía que eso correspondía al flujo generado o utilizado en las actividades operativas. O sea, muy sencillo. Por otro lado, se aclaraba que los entes que hubieran aplicado la RT48, recordemos que hubo una norma que a nosotros nos pasó así como de largo, pero la RT48 originalmente es de aplicación obligatoria. Lo que pasó con la provincia de Santa Fe, en nuestra jurisdicción, se aprobó la RT48, pero con la posibilidad de que sea optativa. Por lo tanto, prácticamente ninguna empresa remedió sus activos. Pero hay otras jurisdicciones donde fue de aplicación obligatoria, o sea que tenían valores medidos de los activos al 31 de diciembre del 2017, por ejemplo, y ahora en el 2018 tenían que ajustar por inflación. Bueno, ¿qué se hacía con esa remedición de activos que se había realizado? ¿La tomábamos como un ajuste parcial, la eliminábamos o podíamos partir de esos valores como que eran valores ya en moneda de diciembre del 2017? Bueno, la resolución dice que la empresa puede decidir y hacer lo que le plazca. Conclusión, puede tomar ese valor expresado en moneda del momento de la remedición, o sea, si tenía activos medidos a diciembre del 2017, partir desde allí y considerar que eso ya era moneda a diciembre de 2017, o podría no considerar la remedición efectuada, o sea, eliminarla y partir del valor de origen que tenían los bienes según su anticuación. Así estábamos y así trabajamos hasta hace poquitos días, sabiendo que las empresas que habían tenido sus cierres de ejercicio en el periodo de transición, la mayoría no habían ajustado por inflación, porque no solo que la resolución 539 era de fecha 29 de septiembre, sino que había muchas cosas que no estaba prevista cómo resolverlas, ni en la RT6, que era la norma que teníamos para aplicar, ni en la resolución 539. Por ejemplo, cómo se expresaban los componentes del patrimonio neto al inicio. En nuestro caso, por ejemplo, un cierre del 31 de julio del 2018, cómo hubiéramos expresado ese patrimonio neto al 31 de julio del 2017. Y cómo había que expresar el patrimonio neto al 31 de julio del 2018. Eso no estaba detallado en ninguna norma. Por eso es que la Federación elabora una guía de aplicación, que como su nombre lo indica, es una guía, no es de aplicación obligatoria, es la guía que sirve para aplicar la RT6, si aplicamos normas profesionales argentinas, excepto RT26, o que sirve para aplicar la NIC 29, recordemos que las empresas cotizantes, que cotizan sus títulos de deuda o capital en el mercado de valores, están obligadas a aplicar las normas internacionales de información financiera, con algunas excepciones, pero básicamente están obligadas. Entonces, esta guía era justamente una ayuda para aplicar la RT6, si voy por norma nacional, o para aplicar la NIC 29. Esta guía, la primera parte, donde se establece o donde se propone cómo hacer estos ajustes de patrimonio neto, salió el 25 de enero del 2019. O sea que realmente las empresas que cerraban en el periodo de transición tenían un montón de baches para completar de cómo hacer el ajuste, aunque lo hubieran querido hacer, por supuesto. Siempre se puede usar, cuando hay un vacío normativo, una norma internacional. En la NIC 29 estaba descrito cómo hacer esto, o sea que uno podría haber utilizado la NIC 29 para hacer el ajuste. Pero convengamos en los tiempos y de la complejidad de la que estamos hablando, y que hacía falta también para que nosotros nos capacitáramos para poder aplicar el ajuste por inflación. Así, después de varios meses, al final de junio del 2019, ahora, hace pocos días, se reunió de nuevo la Junta de la Federación y se evaluó cómo había sido la aplicación
de esta RT6 combinada con la resolución 539, con estas opciones que había planteado esta norma, y cuáles habían sido las complejidades que se presentaron y que se presentarían de ahora en más. Recordemos que esas opciones eran por única vez. Entonces sale la 553, que dijimos se aprobó en junio del 2019, modifica la resolución 539, amplía el periodo de aplicación de las opciones, amplía el alcance de algunas de las opciones, incorpora nuevas opciones y aclara que la obligación de cumplir con todos los requerimientos de notas incluidos en las diversas normas, por ejemplo en las normas de exposición, excluye aquellas que constituyen opciones en la resolución, obviamente. Vamos a ver cuáles son las opciones o ampliación o nuevas opciones que introduce la 553. Ampliación del periodo de aplicación de las opciones establece la posibilidad de aplicar las opciones, con alguna excepción, en todos los estados contables que se aplique el ajuste por inflación, y no solo en el primer ejercicio. Obviamente, algunas de las opciones que establecía la 539 tenían sentido para el primer ejercicio. Si pensamos si voy a partir de los valores que teníamos a septiembre del 2003, o si voy a partir del valor de origen de verdad que tenían los bienes, eso me lo planteo la primera vez, no me lo vuelvo a plantear en el segundo ejercicio. Pero había otras de las opciones que sí eran válidas, por ejemplo el estado de flujo de efectivo, o vamos a ver lo del impuesto a las ganancias, que seguían siendo válidos para un ejercicio posterior. Ampliación del alcance de las opciones. Los entes cuyo cierre operó en el periodo de transición, 1 de julio del 2018 al 30 de diciembre del 2018, y que optaron por no realizar el ajuste por inflación, podrán no determinar en sus estados contables correspondientes al 2019. O sea, la pena sin aplicar. 31 de julio 2019, por ejemplo. El cierre del periodo de transición anterior nosotros no habíamos aplicado, o sea que en un principio comparativo. Ahora esto ya no se debe hacer más y vamos a ir únicamente al cierre del ejercicio anterior. O sea, vamos a tener las mismas posibilidades, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2018. Ampliación del alcance de las opciones. La tercera parte de la RT41 y los entes que aplican la RT17, pero que no apliquen a su vez la RT11, o sea, que no sean entes sin fines de lucro, o la RT24, que no sean entes cooperativos, también pueden presentar el estado de flujo de efectivo simplificado por el método directo, en el cual se presentan las causas de la variación del efectivo expuestas por totales. O sea, lo que estaba permitido únicamente para los entes pequeños en la resolución 539 se amplía para cualquier ente. La condición sería que antes elaboraba el estado de flujo efectivo por método directo. O sea que cualquier ente en este momento podría hacer el estado de flujo de efectivo mostrando los totales. Como mínimo, obviamente puede discriminar en actividades de inversión y financiación cuáles han sido las variaciones, exponiéndolas. Cobro por venta de bienes de uso, pago por compra de bienes de uso, obtención de préstamos, no sé, pago de dividendos, todo eso lo podría mostrar ajustado por inflación y por diferencia obtener el flujo que corresponde a las actividades operativas. Pensemos que si teníamos la posibilidad por la RT6 de mostrar los resultados financieros y por tenencia, que incluye el RECPAM, en un solo renglón,
Y si tuviéramos que hacer el estado de flujo de efectivo realmente completo, como corresponde de acuerdo a al modelo que establece la RT9, imaginémonos que necesitaríamos saber cuáles son los resultados financieros y por tenencias que alteraron el efectivo y los equivalentes de efectivo. Los tendríamos que poder discriminar. Si ya los vamos a discriminar, toda la simplificación que teníamos por calcular los resultados financieros y por tenencia, que incluye el RECPAN en un solo renglón, ya no serían tales, ¿no? Por otro lado, incorpora nuevas opciones. ¿Qué tenemos? La posibilidad de no presentar la información comparativa de los periodos intermedios posteriores equivalentes si esa información no fue ajustada por inflación. Vamos a suponer que el primer periodo tenemos un cierre anual al 31 de diciembre del 2018. Como los cierres intermedios habían caído en una empresa que tuviera que hacer estados contables intermedios, trimestrales, los cierres anteriores habían caído en el periodo de transición, pudimos no haberlos ajustado. Sin embargo, al 31 de diciembre del 2018, seguro tuvimos que ajustar, porque ahí ya teníamos la obligación de aplicar el ajuste por inflación. Ahora tengo que hacer un intermedio 31 de marzo de 2019. No tengo el comparativo 31 de marzo del 2018. Y ya por la 539 no teníamos la opción de no presentarlo comparativo. Acá se incorpora la opción que si no tengo elaborada la información de ese intermedio ajustada por inflación, no estoy obligado a presentarlo de manera comparativa. Otra incorporación que tenemos es que los entes que aplican la RT17 pueden optar por no presentar la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado en el estado de resultados contable antes del impuesto la tasa impositiva correspondiente. Previo a esta resolución, los únicos entes que estaban obligados a hacer esta conciliación que está establecida en la RT9 eran los entes que aplican RT17, ya que los entes pequeños que aplican RT41 segunda parte y los entes medianos que aplican RT41 tercera parte, hay un anexo de la RT41 que establecía que ya no estaban obligados y que podían presentar esta información de manera optativa. O sea que para los únicos entes que quedaban obligados, que eran los que aplicaban la RT17, la 553 los desobliga. Pensemos que esto, hacerlo con estados contables que están ajustados por inflación, puede requerir cierta complejidad. Por lo tanto, se simplifica la posibilidad, pudiendo ejercer la opción de no presentar esta información. Básicamente, estas son las opciones que establece la 553, y aparte podemos analizar que nosotros estamos muy de acuerdo con la mayoría de las opciones que se han incorporado. Creo que el tema de impuesto diferido sigue siendo de gran complejidad y, bueno, hay que aplicarlo sí o sí. Impuestos diferidos que hubieran surgido por ajustar por inflación los terrenos que supiéramos que no se iban a vender en el corto plazo, nos tendríamos que reconocer, no reconocerlo en ningún año mientras aplique la RT6. Todas las otras diferencias temporarias que surjan del ajuste por inflación van a originar seguramente pasivos por impuestos diferidos que lo vamos a tener que reconocer. El estado de flujo de efectivo elaborado de esta forma, la verdad que no brinda mucha información. Por eso creo que como mínimo... Pero es fácil. Bueno, pero es fácil, sí, sin ninguna duda, realmente no sé si hasta vale la pena ponerlo ya. Bueno, hay que ponerlo, hay que ponerlo. Es obligatorio presentarlo. Es obligatorio, pero convengamos que por lo menos pongamos, aunque sea, las variaciones que hay del efectivo y los equivalentes generadas por las actividades de inversión y financiación, para que por lo menos diga algo, porque poner los 3 números por totales, pues decir, ¿y esto qué es, no?
Bueno. E incluso, discúlpame, hay una pequeña, que es casi una palabrita nada más, de diferencia entre la 553 y la 539, donde antes decía los 3 ítems siguientes, y ahora dice como mínimo los 3 renglones, o sea, como que uno podría hacer algún intermedio, como explicaba antes Enélida, de algunos detallarlos un poco más y otros no tanto. Pero normalmente, como bien explicaba ella, el de las actividades de financiación y de inversión no son tantas las que tiene algún ente, a lo mejor alguno casi no tiene ninguna, o tiene por ahí algún préstamo y nada más. Y entonces, bueno, al menos ya hay algo, sabe que todo lo demás es operativo. O hasta podría poner algunas causas de las operativas, pero sigue siendo un poco escasa la información. Convengamos en que muchos lo hacen simplemente para cumplir y nada más, pero que si uno pudiera, le podría dar un poco mayor de provecho a ese estado. No olvidemos que los bancos es el primero que piden prácticamente el estado de flujo de efectivo. O sea, que es un estado obligatorio. Bueno, acá tengo una consulta que me ha llegado. Otra cosa que me gustaría agregar es que en la guía de aplicación, me parece importante remarcarlo, establecía cuándo se iba a dejar de ajustar por inflación. Bueno, lo que era la gran pregunta, es ¿hasta cuándo vamos a ajustar? Sí. Hoy no es un día muy propicio para la respuesta. No es un día, o sea, lo que vamos a decir es basándonos en la normativa actual. No quiere decir que se vaya a mantener la normativa actual. Basándonos en la normativa actual, el supuesto es que vamos a tener que ajustar por inflación varios años. ¿Por qué es esto? Porque como se buscó que hubiera consenso entre los profesionales y los organismos para reanudar el ajuste por inflación el 1 de julio del 2018, que se venían cumpliendo que la tasa de inflación acumulada se venía cumpliendo, que superaba el 100% hacía varios meses, en la realidad, desde febrero del 2018, recién en 1 de julio del 2018 se reanuda el ajuste. Lo mismo va a suceder para discontinuar el ajuste. El supuesto es que, como mínimo, durante un año, tenemos que estar por debajo de que la tasa de inflación acumulada en los últimos 3 años no alcance ni supere el 100%. Mirando el IPC acumulado de enero a junio, no me quiero imaginar lo que va a ser a fin de año, pero miren, yo le digo, uno es optimista sí, pero por naturaleza, ¿no? Sí, habíamos hecho el cálculo. Un artículo que, bueno, realmente. De enero a junio del 2019, acumulado el IPC daba 22,4%. Pensemos que cuando calculamos la tasa de inflación acumulada en los últimos 3 años, vamos sacando un índice y poniendo uno nuevo. Concretamente, 31 de diciembre del 2019, ¿cómo calculás? 31 de diciembre de 2019 dividido 31 de diciembre del 2016. 16, acumulado 3 años. 3 años. Bueno, menos 1%, supera el 100, bárbaro. Habíamos sacado la cuenta que si en todo el segundo semestre del 2019 la tasa de inflación fuera cero. Cero, muy optimista estábamos, demasiado optimistas. Imagínense que es alguien que vive, no sé, en Alemania, dijo eso, escribió eso, con la inflación que ya habíamos tenido los otros 2 años y medio, superaríamos el IPC de diciembre del 2019, fuera igual que el de junio del 2019, lo que implica que no había inflación en el segundo semestre del 2019, ya superábamos el 100%. Y peor aún, si llegábamos a un cierre 30 de junio del 2020, IPC igual durante un año, el mismo IPC de junio del 2019, haciendo junio 2020 sobre junio del 2017, un año con inflación cero, superábamos el 100%. Imagínense que si estamos diciendo eso y después había que mirar que por lo menos durante un año todos los meses no superásemos el 100%, el ajuste por inflación había llegado para quedarse por lo menos, digamos, 3 años. Por lo menos.
pensando con todo el mayor optimismo. Esto es con la normativa que está vigente en la este actualidad. momento, claro. No sabemos qué puede ocurrir. Bueno, ahora vamos a escuchar las podremos preguntas. llegar a tener deflación, que en algún momento hubo, en algún periodo, Sí, hubo. Sí. Mucho no lo vimos, pero hubo en algún momento. Del el poder adquisitivo. Antes era el rey, los más viejos, guardábamos el rey, era solo el resultado por exposición a la inflación. No, creo que ya está respondida la pregunta, porque justamente era... Sí, la voy a leer para que todo eso, pero creo que ya quedó claro. Era si los ejercicios cerrados desde julio del 2018 hasta noviembre del 2018 y que optaron por no ajustar, si en el cierre del 2019 pueden exponer solamente comparativo el estado de situación patrimonial y ajustar los saldos al inicio del ejercicio. Creo que ya fue respondido. Exacto. Se quitó, digamos, la penalización, entre comillas, que estaba en la 539 y se le brinda la posibilidad de trabajar como si fuera el primer ejercicio, en que realmente va a ajustar por inflación, o sea que va a ir nada más al 31 de julio del 2018. ¿Alguna pregunta a los presentes? No, acá por ahora no tengo ninguna otra. Bueno, no creo haber sido tan clara como para que no tengan dudas. A ver, ¿alguna otra cosa? Sí. Perdóname, pero como no te van a escuchar... acá, hay otro para que le lleven si quieren. Ah, bueno. Para que vos no te muevas. Prendeselo. Y si no, igual la repito. Prendela ahí abajo. Igual me dijeron que por las dudas la repita para que quede aquí, para que escuchen los que están online. Decías de la RT, lo que aplica la RT24. Permite a las cooperativas no emitir estados contables de periodos intermedios, trimestrales, y manejarse con estados de sumas y saldos. Nada más. En el caso del auditor externo, que tiene que emitir ese informe trimestral, se hizo el ajuste por inflación al 31 de diciembre del 2018, como marca la reglamentación. Pero ahora, al no emitirse estados contables trimestrales, porque los balances de sumas y saldos no están... No es un estado contable. Y no están ajustados por inflación, según las cuentas que veo. ¿Qué tengo que hacer como auditor externo? ¿Qué tengo que informar? ¿Algo específico? No creo que tengas que informar nada específico, porque vos cuando haces la auditoría vas a hacer el informe sobre el anual, me imagino. Pero en el trimestral tengo que informar sobre la razonabilidad de los saldos que componen el mayor. En base a no haber estados contables trimestrales, sino balance de sumas y saldos, no están ajustados por inflación. Pero discúlpame, ¿es obligatoria una auditoría de los estados contables trimestrales? Es obligatorio que el auditor presente un informe sobre trimestral. Pero si vos tenés que presentar un informe, tenés que trabajar con números que estén ajustados. Lo que pasa es que no hay obligatoriedad de ajustar por inflación si vos no estás haciendo estados contables. Yo no sabía, personalmente, como tengo clientes que sean cooperativas. No permite esa opción, que siguió una vieja resolución. Interpreto que tendrían que estar ajustados por inflación. Como no es obligatorio, si el ente cooperativo considera que no es necesario emitir estado contable, no lo hace. Interpreto que deberían estar ajustados por inflación esos números, porque ya no existe la posibilidad de que no estén ajustados por inflación. Si vos vas a tener los estados contables hoy en día son todos en moneda homogénea, claro. Exacto, pero al no emitir el estado contable... Por eso, es una excepción que te permite no emitir con el formato de estados contables, pero igual tenés que opinar. Y para saber si es razonable, me parece que tendría que estar mostrado en moneda de ese momento. O sea, por más que sean los balances de saldos, digamos. De acuerdo, eso era lo que quería también tener idea. Bueno, es una interpretación, no conozco tampoco en detalle. No, pero yo interpreto que debería ser con moneda de ese momento, los números.
Y me Y de parece no que estar- además deberían aclararlo perfectamente. Y si no están, aclararlo directamente. Exacto, yo lo aclararía además, la Por situación supuesto. por las dudas. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esto está puesto en la página de acá del Consejo y creo que le va a quedar grabado. Una aclaración que quería hacerles es que la resolución 553, si bien se aprobó el 21 de junio por la Federación, en la provincia de Santa Fe ya se aprobó también. Sí. Si ustedes la buscan en la página del Consejo, no sé hoy porque hoy no miré porque estuve con otros temas hoy más complicados que esto, pero bueno, hasta el viernes no había salido cuál era la resolución de presidencia de Santa Fe que la aprobaba. Lo que les puedo garantizar es que Sí, está está aprobada Está aprobado. en Santa Fe. Lo que falta es que, como vieron que acá se tienen que poner de acuerdo Cámara Primera y Cámara Segunda, lo que faltaba era que saliera qué número de resolución que surge de esa reunión de Cámara Primera y Cámara Segunda la había aprobado, pero está aprobada ya en la provincia de Santa Fe, o sea que la puedo invocar. Saben que en la parte esa que tenemos de ajuste por inflación está todo el material, todas las novedades, están inmediatamente, se van subiendo allí, incluso material de cursos y demás. ¿Alguna otra pregunta? No, aquí no. Acá tengo una pregunta justamente con relación a las cooperativas que preguntaba el colega. Dice, ¿pueden las cooperativas hacer uso de la simplificación del estado de flujo de efectivo? No. No, lamentablemente no. Aplican RT24. Claramente dice que se aplica en RT17, excepto que apliquen RT17 y RT11 o RT17 y RT24, que estarían exceptuados. No pueden usar esa opción. Otra pregunta. Para un ente pequeño que aplica la RT41 y confecciona el estado de flujo de efectivo por método indirecto, ¿es posible agregar debajo del resultado del ejercicio en ajustes para arribar al flujo de efectivo de actividades operativas el concepto resultados financieros y por tenencia generado por actividades de inversión y financiación por la diferencia para llegar al aumento o disminución del efectivo? Y Es media larga la pregunta. sí, entiendo No sé si lo se que entendió. pregunta. Me parece que si calcula los resultados financieros y por tenencia, en realidad calcula las actividades de inversión y financiación, bien, como corresponde, haciendo los flujos ajustados por inflación, va a tener que mostrar cuáles son los resultados financieros y por tenencia de esos flujos. No es necesario que lo ponga como actividad operativa, como un ajuste, para nada. No. No es necesario. Bueno, acá le estoy respondiendo. ¿Alguna otra pregunta? Por acá no tengo ninguna otra. O sea, por las dudas amplío la respuesta de eso. Obviamente, como tiene que sacarlo por diferencia, Claro. va a tener que tener en cuenta esos flujos, por supuesto. Lo podría poner como un ajuste allí, pero no es necesario. O sea, lo que sí es importante es que los flujos esos estén tenidos en cuenta, ya calculados, ajustados por inflación, los de actividad de inversión y financiación. Entonces va a ser más fácil así, me parece. Claro, porque al hacerlo en forma de indirecta, aparte del resultado del ejercicio que ya está ajustado. Claro. Entonces, como que queda contenido también adentro ahí de las actividades operativas. No sé si le queda claro a la colega que estaba preguntando que tenía esa inquietud. No, entiendo lo que dice porque como lo que está mostrando quiere saber cuál es el flujo generado por las actividades operativas, al estar incluido en el resultado del ejercicio quiere eliminar el efecto. Eso. Supongo. Sí, interpreto la que pregunta sí. concreta es esa de si lo puede poner así por diferencia.
y seguramente lo va a terminar calculando por diferencia, esa es la realidad. Seguramente lo va a terminar calculando por diferencia. Por supuesto que todas estas eran opciones simplificadoras. Exacto. Después la empresa va a optar, o nosotros si somos los elaboradores de los estados contables, cuál de las opciones utilizar. Todas, alguna, ninguna. En la consultoría hemos visto que la mayoría de los colegas, creo que prácticamente todos aplican todas las opciones posibles. Yo vi un solo colega que quedé así como choqueada ese día, porque yo ya más o menos decía, bueno, esto hay que hacerlo así, y mostró los resultados financieros y por tenencia desagregados. Eso ya recordemos que estaba en la RT6 la posibilidad de agruparlos y mostrarlos en un solo renglón. Me dijo, no, porque yo quiero mostrar, necesito esta información, los intereses que tengo por financiarme, bueno, yo quiero que estén en términos reales. Yo quedé así como pasmada, pero obviamente lo hizo sin ninguna duda. La calidad de información es muy superior, mostrándolo de forma desagregada. Sí, yo también. Pero el trabajo también es muy superior, o sea que uno, bueno, hará su evaluación, ¿no es cierto? Sobre todo eso, la parte de los intereses, que algunas entidades como que era una parte importante, entonces querían mostrar bien separado el efecto de los intereses y demás. En general, la mayoría, la opción, creo que usaron sí, el 100% fue la de determinar el patrimonio al inicio y no hacer el comparativo de los otros estados. O algunos que ya lo habían hecho, digamos, por desconocimiento se habían ido al otro. Cuando les decíamos que tenían esta posibilidad, le alegrábamos el día y claro, y lo dejábamos allí. La del flujo de efectivo también vimos que la utilizan muchísimo. Vamos, justamente eran opciones simplificadoras y bueno, como que en el primer ejercicio, para el comparativo, en los ejercicios venideros no vamos a tener ningún inconveniente porque ya tenemos las cifras ajustadas. Entonces directamente vamos a irnos un año después. Era para el arranque, precisamente. Tengo acá otra consulta que no es tanto para nosotros, sino más que para el Consejo, porque dice, buenas tardes, ¿el Consejo legaliza la firma de una certificación literal sobre estados contables no ajustados por inflación? Yo entiendo que no lo sé, habría que preguntar en el Consejo, pero se supone que no. No, los estados contables en este momento, los únicos válidos son ajustados por inflación. Por eso. Interpretó que no. Claro, si no lo hacemos. No, por eso, acá habría que preguntar bien a la Secretaría Técnica, pero entiendo que no. El que debería certificar es el ajustado por inflación. Exacto. ¿Alguna otra duda más? Bueno, les recordamos que sigue vigente la consultoría, como dijo mi compañera, hay que sacar turno, hay un turnero en la página web del Consejo, hay que sacar turno y le pedimos que en el caso, como por ahí sacan turno, porque no hay tanta disponibilidad para una fecha posterior, que en el caso que no puedan venir lo cancelen, porque siempre hay algún colega que mira. Bien. A ver si a último momento hay algún lugar. Puede aprovechar el turno que quedó libre. Así que bueno, cualquier duda los esperamos en la consultoría entonces. Muchísimas gracias. A todas. Hasta luego. Hasta luego.